Oliver Galindo, How, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Así Digo, nos Jau, saludamos sí, en estas épocas. del coronavirus, ¿no? Así es. Oye, eres abogado, especialista en derecho en propiedad Intelectual y derecho regulatorio, sí. y has seguido el proceso de aprobación de la ley que regula el cannabis, la cannabis. Sí, el sí, así es. Que, bueno, tiene muchos aspectos, tiene un aspecto lúdico, un aspecto médico, un aspecto industrial, me decías tú. Industrial también, exactamente. Y bueno, una parte que nos interesa particularmente en esta ocasión es el asunto relacionado con la posibilidad de hacer negocio con la siembra, la producción y la venta de Claro, cannabis, fundamental. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, con lo que tú conoces de la ley, ¿cómo podrías describir que está ahorita? O sea, ¿qué fue lo que se aprobó en términos de cannabis negocios? Pues bueno, en cannabis negocios hay una distinción importante entre el cannabis que se considera psicoactivo Ajá. y el que no se considera psicoactivo. Es psicoactivo el tipo de cannabis que contiene más de 1% de THC. Para que el público a lo mejor lo entienda más fácil, el THC es este elemento dentro del cannabis que lo hace psicotrópico, vaya, lo que altera los sentidos. Estados alterados. Estados alterados. Entonces, hay un tipo de cannabis que contiene una concentración alta de THC y ese tiene una cierta regulación. Y hay otro tipo de cannabis que se le llama cáñamo, que este no tiene tanto THC y ese tiene una regulación más laxa que hace que sea más factible el negocio. Ese cáñamo es, bueno, obviamente para cuestiones industriales, será, pero también para cuestiones medicinales. ¿Es eso? ¿Así es? Sí, el cáñamo efectivamente se utiliza para cuestiones industriales. Se le llama uso industrial a todo el tipo de productos que se fabrican poniéndole elementos del cannabis, Sí. pero que no son para uso lúdico. Entonces, por ejemplo, se hacen muchas cremas, se hacen bebidas que contienen CBD, se hacen shampoos, infinidad de productos. Ya. Esa es la parte industrial. Entonces, el cáñamo sirve para eso, sirve también para hacer fibra, sirve para muchas cosas. Entonces, ¿la parte medicinal está entre los dos o nomás en la parte que no tiene? Lo que pasa es que hay medicinas que contienen un ingrediente que se llama CBD. Ya. Este CBD, de hecho, proviene en su mayoría de la planta del cáñamo. De hecho, tuvimos en México dos casos famosos que pasaron por las cortes. Uno fue de una niña que se llama Grace, Sí, cómo no. el otro de un menor que se llamaba Carlos. Y en ambos casos ellos necesitaban de medicamentos que contenían este producto que se le conoce como CBD. Por eso, pero no está Ahí ley. vendrían del cáñamo. Entonces, la parte medicinal de esta ley, ¿regula nada más uno de los aspectos o regula los dos porque puede tener una combinatoria de ambos para tener efectos medicinales? ¿Cómo es ahí? Los dos, porque pues un medicamento puede contener tanto THC como CBD. Ok. El THC normalmente vendrá del cannabis psicoactivo Sí. y el CBD del no psicoactivo. Ahora, eso es el cannabis y el uso que podría tener en estas tres dimensiones que tú dijiste. Pero, pues para que haya producción, distribución y venta de esto, pues tiene que haber justamente producción. Y ahí entramos ya en el proceso prácticamente de lo que es un negocio, o podría ser un negocio, ¿no? Ahí cómo va a funcionar la cosa. Y muy interesante porque además es un negocio en el que cabe decir que no estamos solos como país. Somos una zona económica integrada ya globalmente con muchos países, principalmente con la zona de Norteamérica. Claro. Y en la zona de Norteamérica debemos recordar que en Canadá ya es legal desde hace 2 años. En Estados Unidos hay 11 estados en donde es completamente legal incluso el uso lúdico. California está importantísimo. California, Colorado, en fin. Entonces tenemos estos estados ya en el norte que están demandando el producto del cannabis. Entonces hay que pensar que México va a ocupar un lugar dentro de esta zona económica. Entonces el lugar que ocuparemos será probablemente como productor. Y eso es importante que ocupemos ese lugar Es muy interesante desde lo ahora. que dijiste, claro. Y entonces, para ser productor, ¿qué es lo que va a pasar o pasaría con esta ley? Para ser productor primero hay que legalizar. Y si no lo hacemos rápido, No, eso me queda claro, pero nos va a ganar ahí, sí. Perdón, pero una vez que estuviera legalizada, entonces haz de cuenta que yo quisiera sembrar para producir cannabis, ¿qué pasaría? ¿O cómo le haría a alguien que está interesado justamente en entrar a este negocio? Te entiendo. Que alguien que está interesado pues tendría que tramitar una licencia. Entonces aquí hay varias cuestiones que regula la ley. No es lo mismo darle una licencia a una comunidad indígena que dársela a un particular. Entonces, si el que lo tramita es un particular, va a tener ciertas limitantes que desde mi punto de vista no están justificados. Y si el que lo tramita es un ejido
de estos que la ley considera que fueron afectados históricamente por la prohibición de la ley del cannabis, ellos van a tener, digamos, un espectro de acción más amplio, una regulación más tranquila. Pero el particular que llega de cero va a tener que obtener una licencia y va a tener limitaciones importantes. Limitaciones como, por ejemplo, que no va a poder ocupar más de 1 hectárea para sembrar. ¿Cómo? Más de 1 hectárea. Si lo hace a cielo abierto, el límite va a ser 1 hectárea de cannabis psicoactivo. Si lo hace en un invernadero, en un lugar bajo techo, el máximo va a poder ser 1,000 metros cuadrados. Entonces, estas cantidades yo creo que no se justifican. ¿Estás hablando en serio? ¿Eso pusieron a la ley? Así está, y la verdad es que creo que estará condenando a los productores mexicanos a ser eternamente pequeñas y medianas empresas y no ser competitivos en un mercado global. Entonces, sin duda es un punto que debería atenderse ahora. Ese es uno. Pero síguele, pues ese es suficientemente como para pensar que esta ley no está del todo bien hecha, ¿no? Hay más, exacto. En la cadena de producción, entonces empezamos sembrando, después se transforma normalmente el cannabis, se transforma en un producto que ya se va a vender y después viene el momento de venderlo al consumidor final o incluso también exportarlo a otro país. El problema que tiene la ley es que no está permitiendo la verticalidad del mercado. Es decir, no permite que una empresa tenga a su vez licencias para sembrar, para transformar, para vender y para exportar. Bueno, pero a ver, desde el principio, si 1 hectárea es la definición máxima del espacio que se puede sembrar por un productor privado, Así es. pues ya acabaste con la posibilidad de ser, pienso yo, incluso competitivo, porque además se estaría compitiendo con lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá, donde este uso y esta producción está completamente industrializado. Así es. Esta limitación está para el cannabis psicotrópico, es importante decirlo. Entonces, si uno quiere competir en el ambiente del cannabis psicotrópico, vamos a estar en México muy limitados, a 1 hectárea. ¿Y en el otro cómo es? Y en el otro no hay una limitación en la ley todavía. Entonces, si vamos a entrar al negocio del cáñamo, del CBD, entonces, en teoría, puede tenerse una licencia para sembrar una extensión grande de tierra. ¿Esa extensión puede ser cuánto? Pues podrían ser varias hectáreas, dependería si exactamente... Pero varias pueden ser 10 o varias pueden ser 100. No hay un límite. Ah, no hay un límite. No hay un límite en la ley. O sea, ahí no hay límite. En el caso del cannabis psicotrópico no hay límite. Ahora, yo había oído por ahí, tú me corregirás, que finalmente el asunto del cannabis psicotrópico puede ser, a final de cuentas, un negocio menor que el que está asociado con el cannabis medicinal, ¿no es cierto? Sí, bueno, el cannabis psicotrópico efectivamente no se prevé que sea un negocio que vaya a explotarse tanto. Yo creo que el que tiene mayores expectativas de crecimiento es el industrial. El medicinal, sí, también, pero ya existen medicamentos. Obtener un medicamento, además, tú sabes que requiere de una aprobación regulatoria bastante complicada. Entonces, no es un mercado que vaya a estallar de repente y vaya a crecer muchísimo. Sin embargo, el industrial, el tener productos que contienen CBD, el tener bebidas, el tener café, por ejemplo, que tiene CBD, ese es un mercado que tiene la potencialidad de crecer muy rápido. Entonces, creo que en ese sentido está bien que ahí no tengamos esas limitaciones. Ahora, ese cannabis industrial que tú dices, pues no tiene efectos psicotrópicos. Me pregunto yo entonces si, entiendo que va a haber un instituto nacional del cannabis, así se planea, así. Pero el mercado, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, si tú estás en ese que no es psicotrópico, tú tienes una licencia para producir, no tienes limitaciones, ¿y tú a quién le vendes? ¿Y quién te regula? ¿O no hay regulación? ¿O cómo es la cosa? Sí, como te digo, si tú tienes una licencia para sembrar, sí, solamente tienes autorización para venderle al siguiente eslabón, que sería el que transforma, el que empaqueta, por ejemplo, el cannabis. Si tú tienes licencia para empaquetar, sí, solamente le puedes vender al retailer, a la tiendita que va a vender al consumidor final. Sí. Entonces está pulverizado el mercado y de esa manera no permite que haya una empresa que realice todos los pasos de la cadena productiva. Y eso creo que va en detrimento del consumidor y de los precios que se van a poder ofrecer. Ahora, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con el asunto de la exportación? Supongamos que hay un productor de este cannabis que no es psicotrópico y tiene su producción. Y, como tú decías, pues hay una demanda de Estados Unidos o Canadá que quiere comprar. ¿Ahí qué pasa? Si yo quiero ser exportador, tendré que buscar a un transformador. Y ese transformador, que es el que empaqueta, digamos, el producto, sí, a su vez tendrá que buscar a una persona que siembre. Entonces vamos a estar siempre
dependiendo de los otros eslabones del mercado, y eso pues es algo que sin duda va a complicar que seamos competitivos para el mercado tan grande que se espera que se pueda producir, ¿no? Ya. Me mencionabas tú antes de empezar el programa que además hay una limitación en cuanto a que la ley establece que se puede importar 28 gramos de cannabis Así es, sí, sí. para el uso psicotrópico, para el uso lúdico, Ujú. pero que hay que luego solicitar para poderla consumir un permiso donde tienes que registrar. Así está. Así es. Es una contradicción total. Efectivamente, al día de hoy se permite que una persona porte hasta 5 gramos de cannabis Sí. sin ser criminalizado. Esta tolerancia va a subir a 28 gramos. ¿Cuál es el problema? Puedes portarla, digamos, en el mundo de las ideas jurídicas, puedes portarla, pero no puedes consumirla, Ya. a menos que tengas un permiso. Y para obtener ese permiso, tendrás que ir a la autoridad a dar tus datos. Entonces, creo que será difícil que un consumidor lúdico realice sus trámites. Oye, nos come el tiempo, no nos queda mucho tiempo, Oliver. ¿Cuáles son las limitaciones y cuáles son los tiempos de esto? O sea, esta ley se aprobó en la Cámara de Diputados, pero tiene todavía un proceso que seguir para adelante. ¿Existe la posibilidad de que esto se caiga, de que se interrumpa? Sí existe la posibilidad de que se caiga. Se aprobó solamente en comisiones de la Cámara de Senadores. Todavía falta Perdón. que se vote en Cámara de Senadores. Ah, perdón. Falta que se pase a Cámara de Diputados a comités, Ok. falta que lo vote el Pleno y falta que el presidente no lo vete y se publique. Entonces, todo es un proceso legislativo que todavía tomará tiempo, pero tenemos como plazo máximo, en teoría, para terminar hasta el 30 de abril. Es el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia para terminar este proceso. Yo, la verdad, veo complicado que terminemos en ese periodo. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría con la Corte y con este plazo que finalmente se tiene que cumplir? En teoría, si no se termina el proceso legislativo, la Corte tendría que emitir lo que le llaman una declaratoria general de inconstitucionalidad. Eso lo que significaría sería que sacaría de la vida jurídica varios artículos de la Ley General de Salud. Esto sería, desde mi punto de vista, bastante desafortunado, porque estaríamos en un limbo jurídico, si me permites decirlo así. No habría una regulación clara con respecto a qué se permite y no con la cannabis, y podría ser, no solamente no estaríamos aprovechando el mercado potencial en estas épocas de dificultades económicas, sino que además hasta podríamos llegar a tener un problema de seguridad y de salud pública. Como quiera que sea, esto podría pasar y entonces estaríamos en el peor de los escenarios. Y tú no eres muy optimista por lo que me estás diciendo de que esto se pueda, de que este plazo que está establecido ya se pueda cumplir. Lo que pasa es que parecía que teníamos un buen momento, parecía que todo iba a fluir muy rápido cuando se aprobó el dictamen en senadores, pero tú has visto que desde entonces las noticias han sido muy escasas sobre el tema. Sí. Ahora toda la atención está sobre el coronavirus y con justa razón. Se está pensando incluso hasta en suspender o limitar las actividades del Congreso de la Unión, Claro. y creo que eso no va a facilitar que lleguemos al plazo. Pues buena suerte para todos, pero aquí también se nos acabó el tiempo. Ojalá que sí. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.